Bien, yo en lo que a mí me toca como Dirección de Economía Social dentro de la Viceconsejería, si queréis, no me resisto a pesar de que hay un viaje guiado por San Sebastián o algo parecido después de esto y que estaréis deseando hacerlo. No me resisto a mencionar algunas cosas puntuales. La primera de ellas es la causa de esta jornada, o sea, por qué nosotros estamos ahí en la Dirección de Economía Social financiando esta jornada. La Dirección de Economía Social, en general, históricamente, y también en otras direcciones generales de economía social, aparece ligada, no se sabe muy bien por qué, al trabajo autónomo y en parte a la responsabilidad social empresarial. Aunque se sabe o se deja de saber que hay que hacer un análisis más profundo, no solamente por acumulación de competencias o de facultades para realizar distintas cuestiones, ¿no? Bien, entonces, planteado esto, desde la Dirección de Economía Social, ya más allá de lo que ha comentado José sobre la viceconsejería, las competencias sobre el trabajo autónomo, sobre la inspección, etcétera, pues a mí me pasa algo parecido de lo que le pasaba a Joseba. Es decir, pues dentro de la Dirección de Economía Social, hoy, que no tiene ni siquiera el nombre de trabajo autónomo, pues la prioridad ha sido economía social, ha sido las cooperativas, las sociedades laborales y otras formas de economía social, en las cuales, con la ley estatal del año 2011, no están los autónomos, aunque en algunas comunidades autónomas las organizaciones empresariales de autónomos están como agregadas, como añadidas a la patronal de la economía social, así en Andalucía, en Extremadura, y como digo, la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales se llama de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social Empresarial. Es decir, algo deberíamos hacer desde la Dirección de Economía Social respecto del trabajo autónomo o donde lo hemos dejado históricamente en el camino, si es que no lo asume alguna otra dirección dentro de la viceconsejería, dentro del departamento o dentro de los poderes públicos en general de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y efectivamente, esta es la razón de ser por qué celebramos o por qué intentamos celebrar esta jornada con gente que efectivamente tiene una gran trayectoria sobre el tema de autónomos, conoce cuáles son la problemática de los autónomos, con representantes del mundo sindical que también algo sobre el trabajo autónomo tienen que decir y sobre el que también los poderes públicos algo, la comunidad autónoma y otros poderes públicos forales o locales algo pueden o dicen de vez en cuando. Y dos apuntes solamente sobre el contenido, si me permitís. Uno, la primera, y esto seguramente hoy empezamos, pero tendremos que seguir profundizando en colaboración con la UPV, con ECAI, con vosotros, si os parece adecuado seguir analizando estas cuestiones con los colaboradores alemanes, con la Fundación Alemana, etcétera. Es decir, lo primero quizá que debíamos centrar el foco es sobre el concepto de trabajador autónomo, que efectivamente hay unas asociaciones de trabajadores autónomos que sí que estamos soportando o colaborando con ellos en sus estructuras desde la Dirección de Economía Social hoy, pero el concepto de trabajador autónomo es un tanto complicado. Entonces, en función de qué se entienda por trabajador autónomo, más que complicado, quizá complejo, ¿no? Quizá la competencia de los sindicatos, la competencia de la dirección, la competencia de la viceconsejería, del departamento, pues puede variar. Y si me permitís, hay un informe no voy a hacer lecturas de informes, pero hay un informe sobre el trabajo autónomo en España, que seguramente pues conocerá muy bien Sebastián, en el que como trabajador autónomo identifica al emprendedor, al autónomo socializado, al autónomo obligado, al autónomo por azar, al autónomo fluctuante, al autónomo solo, al autónomo empresario, al autónomo económicamente dependiente, al trade monodependiente, al trade multidependiente, al autónomo administrativamente dependiente, al trade público. Es decir, todos estos autónomos son autónomos, pero todos están en la misma condición, están actuando en el mercado de la misma forma. ¿Cuál es la perspectiva o qué es lo que está influyendo? La perspectiva laboral, de los derechos y obligaciones del trabajador autónomo, del empresario autónomo que además contrata. Entonces, seguramente la aproximación sindical a uno será como empresario, al otro será como trabajador, al que no tiene trabajadores. Es decir, el tema se complica bastante y también desde la actuación de los poderes públicos, ¿no? Y también desde la perspectiva de las empresas. Antes comentaba Sebastián que efectivamente en el ámbito rural
pues está soportada por los trabajadores autónomos, pero es que por la experiencia que tenemos, por lo menos aquí, que no hay tampoco mucho desarrollo cooperativo en el ámbito rural, pero lo que hay prácticamente en el ámbito rural es cooperativo, al final la base de esas cooperativas son empresarios autónomos, que sobreviven seguramente en muchas condiciones, en muchos de los supuestos, porque efectivamente han logrado de alguna forma algún tipo de socialización o de unión empresarial a través de esta figura comunitaria en el que no pierden su condición de empresarios, cotizan al régimen especial correspondiente de la Seguridad Social para autónomos, etcétera. Es decir, es muy complejo la tipificación, entiendo yo, del trabajador autónomo. Siempre tendemos a la tipificación en base, como está en la ley del 2007, si cotiza o no al régimen de autónomos, pero son como consecuencias. También los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, muchos de ellos cotizan al régimen de autónomos, pero no son realmente autónomos en lo que se debe entender como trabajador autónomo. Bueno, bien, esto a cuestión, pues para, de alguna forma, si seguimos efectivamente profundizando, y algo deberemos hacer para esta legislatura o para la próxima, por lo menos establecer unas líneas de actuación o de caminos por donde poder discurrir. No sé si esta mañana, que no hemos podido acudir porque teníamos otra cuestión en Bilbao, pero sí había extractado alguna clase, o sea, un poco el retrato robot en función de la seguridad social. No sé si se ha dicho esta mañana cuántos trabajadores autónomos hay, es decir, estadísticas. Bueno, solamente, bueno, hay 85.018 autónomos, personas físicas, que tampoco es lo mismo que todos los que afiliados por cuenta propia a la Seguridad Social a 31 de marzo del 2016, según las estadísticas de la Seguridad Social. Y el trabajador autónomo vasco, el perfil es sector servicios. Por lo tanto, el tema innovación va a ser un poco difícil, Adrián, sobre todo. No sé si a los autónomos se les puede pedir mucha innovación, quizá es más la expansión o la extensión de lo que se puede innovar por parte de empresas, que también a ellas les cuesta. Es decir, aquí la dimensión parece evidente, sin asalariados a su cargo, en principio, en la comunidad autónoma, con una sola actividad. Normalmente son hombres, normalmente son entre 45 y 54 años, pero con una importante presencia de mayores de 55, es decir, una población bastante envejecida en este sentido, próxima a la jubilación. Es decir, no son autónomos de ayer. O sea, son gente a la que, en su caso, desde la política pública, habrá que sostenerlos de alguna forma, si es que hay que hacerlo, y que cotizan por la base mínima de cotización, es decir, que sus prestaciones futuras pues serán las que, en principio, bastante reducidas. Bien, si este es el tipo de autónomo que tenemos en la comunidad autónoma, si esta es la complejidad de abordar desde lo privado y desde lo público el tema de quién es autónomo, pues en este momento algo, aparte del sostenimiento de las asociaciones, existe en Lanbide, que es el Servicio Público Vasco de Empleo, que se llama algo así como ayuda de apoyo a las personas emprendedoras para la consolidación de una actividad empresarial. Pero esto, aunque está en Lanbide, el foco está como el emprendedor, el empresario individual, que normalmente será alguien que cotiza al régimen de autónomos, etcétera. Y ahí sí hay una serie de ayudas pues de carácter técnico, para la gestión, para la formación, el asesoramiento, para el sostenimiento de estas actividades. Y respecto, por aquello de la vinculación, y con esto termino, respecto al tema de la financiación, de que efectivamente hay liquidez en los bancos, pero no hay acceso, pues porque las garantías son excesivas. Por ejemplo, tengo aquí algún dato sobre Oñarri, que es la Sociedad de Garantía Recíproca de Euskadi, que hay más de 1.000 autónomos que han conseguido una financiación bancaria porque hay una entidad que es Oñarri que avala su crédito. Quiero decir que, de alguna forma, parece que la complejidad entre economía social, el autónomo, en fin, hay un cierto espacio intersectorial. Y, en su caso, pues bueno, tendremos que seguir en colaboración con la universidad, con ECAI o con los actores privados y académicos y de investigación que estimen convenientes, y con las propias organizaciones de la economía social, pues yo creo que ahondando sobre el tema del empleo autónomo, que, aunque sea solamente a esos efectos, insisto, hay 85.000 personas que están cotizando al régimen autónomo, personas físicas individuales. Y nada más.